La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está Carlos Rodríguez Rivera del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Con él vamos a platicar sobre las últimas decisiones que se han tomado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al tema de pasta de conchos de los deudos y precisamente de la deuda histórica que tenemos con los deudos, ¿no? Desde que ocurrió la tragedia de pasta de conchos y por lo que han venido, pues ahora sí que peregrinando y tocando puertas y buscando la manera de recuperar los cuerpos de quienes ahí murieron. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. El agradecido soy yo. Saludo al auditorio. Ajá. Nada más déjame poner un poco también en contexto. Tu presencia acá, Carlos, está radicando en Lesoto, en país, en África, y de todos modos tú sigues conectado con este tema, ¿no? Y sigues haciendo por este tema. Cuéntanos cuáles son las últimas novedades en torno a pasta de conchos. Bueno, la última novedad es la mejor noticia que se podía esperar en la región carbonífera en relación al caso. En 2010, la señora María de Trinidad Cantú, presidenta de la organización Familia Pasta de Conchos, acude con el licenciado Andrés Díaz del Centro Pro de Derechos Humanos a Washington, a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para interponer una queja por violación al derecho a la vida en contra del Estado mexicano. La comisión recibe el asunto y empieza en septiembre, acuden en febrero del 2010, en septiembre del 2010 da por entrado el procedimiento. ¿Por qué fueron los familiares de la organización Familia Pasta de Conchos a Washington? Porque no se encontró justicia en México. Se habían interpuesto alrededor de 40 recursos. El siniestro había ocurrido 4 años atrás, 2006. Ni el fuero común ni el fuero federal investigaron, no se conoció la verdad, no había sanción, verdadera sanción a los responsables, y especialmente no se tenía satisfecha la principal demanda de los familiares, que era el rescate de los restos de sus seres queridos. Como no se encontró justicia en México, como ocurre con muchos otros casos más, se acude a la Comisión Interamericana. En septiembre inicia el procedimiento. El procedimiento consistió en que la Comisión Interamericana trasladaba nuestra comunicación al gobierno, el gobierno contestaba. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Estado, Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto, dilataban sus respuestas. Por ejemplo, la respuesta que nosotros recibimos del traslado de nuestra comunicación llegó 1 año después. El Estado llegaba hasta el último momento. En el último momento pedía una prórroga, luego pedía una prórroga más, y su primera respuesta fue para desacreditar a las víctimas, diciendo no son víctimas directas, es decir, no depende directamente, económicamente, del difunto. Nosotros acudimos al criterio que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el sentido de víctima no depende de la dependencia económica según las leyes internas de cada país, sino el criterio internacional de relación sanguínea entre el violado en sus derechos humanos y sus familiares. Así estuvimos hasta llegar a 4 contestaciones y llegar al 2013, que fue la última ocasión en la que el Estado mexicano contestó. Finalmente, este año, en la Semana Santa, recibimos una comunicación de la Comisión Interamericana diciendo el caso tiene admisibilidad en el procedimiento de la Comisión Interamericana. Después de 8 años de haber interpuesto la queja, después de 12 años del siniestro, esto se ha convertido en un litigio internacional, ¿verdad? Es decir, el Estado mexicano va a tener que responder a nivel internacional en la máxima instancia que tiene nuestro continente para resolver casos de derechos humanos. Ahí está el punto. Y es lo que desde un principio comentamos con las familias. Nos vamos a tardar, pero es el camino, dadas las condiciones que hay en el país de injusticia. ¿Y hay un plazo perentorio para que el gobierno mexicano dé una respuesta o no hay plazo perentorio? Sí había plazos en este ir y venir de las cartas. Como te digo, dejaba correr el plazo hasta un día antes y pedía prórroga. Pero ya cuando dio el dictamen la comisión,
¿Tiene un tiempo para responder? Tenemos 3 meses, en esos 3 meses que están corriendo. Pero ante la posibilidad de que pase lo mismo, no que pida más prórroga. No, ahí ya no. Ahí ya no hay prórrogas. No, porque ya estamos en el litigio. Correcto. El litigio empieza con un procedimiento que es un documento de fondo, el cual estamos elaborando. Hay la posibilidad en estos 3 meses de llegar a una solución amistosa. Las familias que se han venido sumando más, al principio fueron 43 de las 65, se han venido incorporando más. En asamblea nos lo dejaron muy claro. La única solución amistosa, aparte de que el Estado quiera, determine, se vea invitado a hacer el rescate. Si ya este gobierno, Ernesto Zedillo, Peña Nieto, que está por salir, accede, entonces no nos vamos al litigio, ¿verdad? Nosotros partimos de que vamos a ir al litigio. Pero que accediera, ¿qué representaría, Carlos? El inicio del rescate. Pero si ya se va, entonces igual puede, no sé, limpiar un poco su imagen y decir, está bien. Lo podría hacer, pero pensamos que si no lo hizo cuando tenía, digamos, recién entrado, si no lo hizo cuando Murillo Caram está al frente de la PGR y por solicitud de Ricardo García Cervantes, a instancias del secretario de Trabajo y secretario de Gobernación, pidió un nuevo peritaje, se inició el nuevo peritaje. Marzo de 2013 se llegó a las puertas con una orden de cateo. Los jueces no concedieron en 3 ocasiones el orden de cateo. Nos quedamos a las puertas de la mina en 2013. Habiendo ocurrido el siniestro en 2006, hasta ahí llegamos. Es decir, eso nos comprobó que la justicia, en este caso federal, no iba a conceder el acceso al rescate. Hoy lo podría iniciar, ¿verdad? Pero pensamos que estando de salida y con tantas deudas que tiene y con tan baja popularidad, pues no se animaría. ¿El gobierno mexicano tendría que pagar o tendría que pagar el empresario? Lo tiene que hacer el Estado y el Estado tiene que ver cómo lo hace. Si le va a cobrar al empresario o esa cuenta del carbón que hay ahí. Ahí hay toneladas de carbón dentro de la mina. La mina está ahorita clausurada. De hecho, cuando hemos hecho planteos, se lo hicimos al secretario Blake. Durante todo este tiempo ha estado clausurado. Sí, la Secretaría de Economía le clausuró. Le hicimos el planteo al secretario Blake, en su momento finado, de que fuera cuenta de las reservas de carbón que están ahí adentro. Y el planteo que hizo la organización fue, el Estado tiene la oportunidad, en base a esas mismas reservas, de hacer una mina modelo para la región, con todas las medidas de seguridad, con empleo, actuando pues de una manera que resulte de beneficio para la región, y habiendo entregado los restos. Ajá. A ver, y de acuerdo, vamos a hacer escenarios hipotéticos, ¿no? Se va Enrique Peña Nieto. Llega, y según las encuestas, pudiera ser Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador tomara para sí el tema y lo resolviera? ¿O con quién de los candidatos crees tú que habría más posibilidades de que esta historia pues tuviera el final que necesita tenerlo? Bueno, las familias de la organización se encontraron con él en la anterior campaña. Hay un compromiso de él hecho en San Pedro en relación al rescate. Desde su anterior campaña, las elecciones de 2012. ¿Y han tenido contacto con el resto de los candidatos? No se ha tenido contacto porque representan aquellas administraciones que se negaron a hacer el rescate. Entonces usted no quiere diálogo con los otros candidatos. El diálogo que se busca fue en su momento con las autoridades. De las autoridades se recibió un portazo y por eso se acudió a la instancia internacional. Pero son otros protagonistas, Carlos. Sí, pero son las mismas estructuras, ¿verdad? Es la misma Secretaría de Trabajo, es la misma Secretaría de Economía y sobre todo es el mismo Grupo México de Germán Larrea. O sea, Germán Larrea está detrás de toda esta dificultad, ¿verdad? Entonces, pero te voy a decir de que la gente le perdió la confianza a resolver el problema en el país. Y lo comprobaron a través de años de sufrimiento. Entonces, incluso la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la República no frenaría el litigio, porque la gente dijo, vámonos al litigio y todo lo que dé litigio. Entonces, va a empezar. Empieza con este documento, el Estado tiene que poner su documento también.
Ante eso se abre un periodo de testimonios, pruebas, peritos, comprobación de las afirmaciones que hacemos, recuperación de documentos, el Estado igual. Al final se llega a un momento de audiencia, de sentencia, abre un lapso para entenderse con el Estado. Si no hay un entendimiento, hay una conclusión, una sentencia de violación de derechos humanos. Si no la acata el Estado, entonces nos vamos a la Corte Interamericana. ¿Verdad? Carlos, ayer en la presentación de tu libro, Un carpintero desde el desierto, del desierto al mar, contaste algo que me conmovió muchísimo, porque finalmente es una historia que no se ha contado mucho, y es el hecho de que los mineros de Pasta de Conchón no todos murieron en el instante de la explosión. ¿Nos quieres decir algo al respecto? ¿Y qué es lo que les hace hilar esta historia? ¿Cómo no? Ahí hay dos versiones. La versión, digamos, la versión histórica, ¿verdad? La versión histórica avalada, expresada por Javier García de Quevedo, presidente de Minera México, de Grupo México, y luego avalada por Vicente Fox, Felipe Calderón y últimamente por Enrique Peña Nieto. ¿En qué consiste? La empresa dice, hubo una explosión, ¿verdad?, provocada por gas metano. Y fue tal el ambiente de calor generado, alrededor de 600 grados centígrados, en su hipótesis, sin prueba alguna, que eso agotó las posibilidades de vida humana. Entonces nos vamos a pasar a la penosa tarea de ya no la recuperación de los cuerpos, sino su rescate, ¿verdad? O al revés, no me acuerdo exactamente cómo estaba formulada. Esa es la versión oficial. Creo que al revés, ¿no? Bueno, esa es la versión oficial sin pruebas, ¿no? A los 5 días del siniestro. Reconstruyendo el caso con rescatistas, con trabajadores del tercer turno que debieron haber entrado y no llegaron, con los sobrevivientes, 11 de ellos, con trabajadores del segundo y del primer turno, con conocedores de la mina de Pasta de Conchos, fuimos reconstruyendo a paso lo que debe haber ocurrido. Esto ocurrió en febrero del 2006. En abril del 2006, la empresa inició lo que llamaba la recuperación de los cuerpos, ¿verdad? Y en realidad lo hicieron durante un año, hasta abril del 2007. Lo que iban haciendo fue reconstruir la mina. ¿Qué es lo que hace el carbonero? Avanza unos metros con un aparato en la mano que se llama metanómetro, se percata de que no haya gas metano en el ambiente, limpia, escarba, si hay agua, saca el agua, apuntala en el techo para que no se caiga en la cabeza, polvea para frenar la combustibilidad del gas metano y va avanzando, ¿no? Fueron avanzando, si encontraban escombros, porque ciertamente hubo una explosión, retiraban el escombro, y eso lo fueron haciendo durante un año. Al llegar a la diagonal 17, frenaron todos los trabajos de manera intempestiva y sin razón alguna, ¿sí? En el trayecto encuentran 2 cuerpos, y los cuerpos, Marcela, no estaban quemados. No corroboraron la versión oficial. La PGR en su momento trató de entrar para que con química forense ver las ropas de los trabajadores, a ver si estaban quemadas o no estaban quemadas, de qué habían muerto, ¿no? Bueno, resulta que esa mina, tú vas escarbando, pero luego también haces, digámoslo así, avenidas laterales, colaterales. La mayoría de los trabajadores estaba en estas avenidas colaterales y no hasta el final. Entonces, después de haber indagado con los familiares y con todas las gentes que dije, nuestra versión es, hubo una explosión, probablemente deben haber muerto de manera súbita los que estaban al frente, ¿verdad?, al fondo de la mina, y que les tocó esta explosión. Los que estaban a los lados no murieron en ese momento. Ellos corren a la salida principal a ciegas, ¿verdad?, porque la mina ni siquiera tenía una cuerda de vida. Una cuerda de vida es una cuerda que corre a lo largo de la vida, de la mina. Si tú
te pierdes y te quedas sin luz, sin lámpara, tu lámpara se queda sin combustible, lo que sea, sigues la cuerda de vida y esa te saca. Bien. No había. Entonces, estos corrieron, llegaron a la Diagonal 17 y esperaron a ser rescatados. Nunca llegó el rescate. Nunca llegó el Y rescate. murieron ahí. Probablemente. ¿Quién lo va a corroborar? Pues el estudio de Claro. forense de lo ocurrido. Esta es un supuesto que ustedes hacen sobre pizarrón de acuerdo al comportamiento y al conocimiento que tienen de la mina. Sí, y en base a evidencia que se tiene de una y otra cosa. Bien. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos sobre las últimas novedades en relación a la mina Pasta de Concho, a las víctimas y a sus deudos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y si me permites, tenemos un último informe que se llama Lo Rojo del Carbón en Coahuila. Se baja de la Fundación Henrik Boll. Muy bien, pues nos quedamos con esta información. Muchísimas gracias a Carlos Rodríguez Rivera por traernos esta información de Pasta de Conchos.